nuevo golpe de la Suprema Corte de Justicia en contra de López Obrador? Entérate aquí en Cocinando la Noticia. Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles. Y bueno, un duro, muy duro golpe de knockout casi le da a las finanzas públicas que tendrá López Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que hoy van a debatir sobre si se da un fallo multimillonario a favor de una empresa española de telecomunicaciones, la famosa Movistar. Pues esta empresa acusó dentro del gobierno de Peña Nieto hace 2 años que no se le estaban dando las oportunidades al igual que se le daban a Telcel y a Iusacell. Y esto pues es obvio, ¿no? Esto sí pasa en México. Sabemos que aquí el gobierno ha blindado durante muchos años a Carlos Slim y a Ricardo Salinas. Esto puede ser por empresarios mexicanos y ser prestanombres de muchos políticos. Ahora, esta empresa española pide una indemnización que prácticamente supera en mucho el presupuesto de algunas secretarías e incluso podría decir que hasta de algunos municipios. 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos que golpean el arca de la administración de Andrés Manuel. No es la cancelación del aeropuerto, no es la creación del Tren Maya. Es un pago a una empresa. Y así se pueden dar muchos. Esto por la adición de los ministros, por la molestia de que se les recorte presupuesto. Los ministros están actuando con la cabeza muy caliente y están dejando a un lado su compromiso con México, el compromiso con la justicia. Chequemos la nota más a detalle y se corte maniobra para demorar un fallo millonario que golpearía la economía de AMLO, así como lo oyen. Telefónica reclama una sentencia de más de 10,000 millones de pesos. La aritmética interna, señales y encuentros de cómo va a estar este merequetengue. Son horas cruciales en los pasillos de la Suprema Corte. Hoy miércoles, el máximo tribunal decidirá si el Estado mexicano, ya cuando empiece López Obrador su administración, tiene que pagarle alrededor de 10,500 millones de pesos a Telefónica, esto como indemnización por su reclamo contra la red compartida. Esta red que puso en su momento Carlos Slim y que al no dejar que otras empresas pusieran o que tuvieran el dinero para ponerlas, pues se dejó que las utilizaran, pero que Carlos Slim les cobraba una sobrerenta y con eso obviamente no había una competencia legal. Un golpe frontal para la economía del gobierno que entra a cargo de López Obrador. El tema se discute en la sala primera y el proyecto a debatir le da la razón a la multinacional española. Así como lo están oyendo. Se puede favorecer, a la multiespañola. ¿Por qué? Porque tienen mucho sentido su demanda. En México, durante los años 90, Carlos Salinas de Gortari le regala teléfonos de México y todo lo que conlleva a Carlos Slim. Obviamente Carlos Slim invierte en esta área y pone las antenas y pone todo para poder meter su línea de teléfono de casa y los celulares. Después entra una competencia que nunca llegó a ser competencia como tal, el famoso Iusacell, que luego se fusiona con Unifón y luego ahora ya es AT&T, etc. Porque nunca se ha podido establecer en México. Pues ya entre este tiempo de la reforma en telecomunicaciones entra una española que había crecido mucho a nivel internacional que se llama Movistar. Y Movistar, lo atractivo es que tiene buenos paquetes, es barato por así decirlo. Sin embargo, en México, al tener que usar pues la infraestructura que deja Carlos Slim, este señor le cobraba una renta muy grande a Movistar. Y por ende, Movistar tiene que subir mucho sus precios y deja de ser competencia para Iusacell y Telcel. ¿Por qué? Porque sus precios se inflan, contrario a lo que pasa en gran parte del mundo donde es barata y accesible
Esta Telefónica, aquí en México, pues está a la par de las otras dos, lo que hace que pues no sea algo atractivo para el consumidor y por ende esta Telefónica no haya subido lo que ha hecho en otras partes del mundo. Sirve para entender lo que viene. ¿Cuáles fueron los ámbitos en los que el tema se conversó en las últimas horas? A ver, la cuestión sobrevoló la reunión de despedida de Enrique Peña Nieto con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, este Consejo Mexicano integrado por los empresarios más importantes de México, Slim, Ballester, etc. Fue ayer, el lunes, en Los Pinos, cuando el presidente les recordó que durante su gestión hubo certidumbre jurídica y que por primera vez el Estado mexicano aceptó denuncias de empresas en su contra e incluso pagó las sentencias en su contra. El sexenio anteriores era muy difícil que la justicia fallara contra las arcas estatales. Peña Nieto señaló cómo al pasar el reclamo de Telefónica, que ahora está en la corte. Bueno, esto, pues, si dice Peña Nieto que aceptó los pagos, el reclamo de Telefónica está desde el 2016. No entendemos por qué, sí lo sabemos, por qué va a pasar al 2018. Era una carta que tenía el gobierno de Peña Nieto y su gente para trazar y que López Obrador ya empezara a tener deudas con empresas, deudas con otros países por los pagos que no se han hecho, por ejemplo, de los préstamos que ha tramitado Peña Nieto, y esto perjudica directamente a las finanzas de López Obrador, que va a tener que hacer maravillas, porque López Obrador dijo, todas mis promesas se van a cumplir, entre ellas los programas sociales, como darle apoyo a los adultos mayores, como la capacitación a estudiantes, etc. Pero esto cuesta mucho dinero, y si me quitas más dinero, es más difícil hacer estos proyectos. Entonces va a llegar el tiempo en que dirá, ¿y si subimos impuestos? Y esto le traería consecuencias negativas. Por eso ahora tiene que volver a ajustar el presupuesto si es que el fallo de la Suprema Corte se da el día de hoy. Un comentario, como suele suceder con las palabras del presidente, que requiere otra lectura, tal vez la principal. La Corte va a ser la última frontera entre las ambiciones de la administración que viene, idea que Peña Nieto ha tomado de Eduardo Medina, quien la semana pasada lo blindó ante la posible persecución de Javier Corral. Y sí, hoy en día tenemos una Suprema Corte a modo. Los ministros que hoy trabajan en esa y que despachan en esa corte, muchos han sido puestos a medida y a comodidad del PRI y del PAN, ya que vienen de administraciones panistas como la de Fox y Calderón o de la misma priista de Enrique Peña Nieto. Un ejemplo, como ya mencioné, es Eduardo Medina, que fue secretario de Seguridad Pública, procurador de justicia, incluso fue embajador de México en Estados Unidos, cargos políticos, y que hoy es ministro, algo que va muy ajeno al principio de legalidad y de justicia. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que tiene compromisos políticos y estos los antepone a su investidura como juez. En otro espacio fue la reunión que lideró el día domingo el titular de la Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, en la cual se habló de la austeridad en el Poder Judicial. En algunos encuentros más reservados que se dieron tras la reunión general se mencionó que la Corte iba a comenzar a presionar al nuevo gobierno con sentencias de costos multimillonarios. Luis María Aguilar, es uno de los hombres que más se ha visto señalado por las políticas de austeridad de López Obrador. El ministro de la Suprema Corte, el ministro presidente, gana al año 4 millones de pesos. Y realmente no es tanta su chama, honestamente. Porque tiene muchos chalanes, hay que decirlo así. También el ministro, hace poco, se le señaló por tener a su hija trabajando, siendo dentista, dentro del Poder Judicial de la Federación. Entonces han sido muchos los negritos en el arroz de este ministro. Ahora, lo que quiere hacer para contrarrestar, para, podemos decir, agredir, atacar a López Obrador, es precisamente costarle miles de millones de pesos al erario. ¿De qué manera? No me los das a mi Suprema Corte, pero se los vas a dar a empresas que a la postre nos van a deber favores, y veto a saber si no van a tener nuevas propiedades los ministros o sus hijos o nuevos trabajos, esto por pagar favores que se harán durante este sexenio.
Dice, en 2016, la operadora española se inconformó ante lo que consideraba pagos excesivos y trato discriminatorio. Esto por el uso del espectro radioeléctrico, debido a que tanto el Congreso como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Hacienda redujeron las cuotas a favor de la red compartida. Pero mantuvieron sin cambios el monto establecido en la Ley Federal de Derechos para el resto de empresas de telecomunicaciones. Ahora, Telefónica, cuyos números obviamente no son favorables en México, quiere una compensación. De nada sirvió que el Congreso hiciera la faramalla de modificar números en la Ley de Egresos y de Ingresos, las SST y Hacienda, si al final de cuentas la ley, que es la que manda y la que dice cuánto se va a cobrar, pues no fue modificada. El caso es que el peligro ya se conoce en el cuartel de Morena, en su casa de campaña, y alguien que sabe de todas cómo apelar esto, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y Julio Scherer, quien es asesor jurídico del gobierno de Andrés Manuel, han comenzado en paralelo al ministro Saldívar para que de plano el tema supere la instancia de la sala primera y se vaya a pleno de la corte. Si la sala primera resuelve hoy, se paga inmediatamente estos 10,000 millones apenas entre ambos. Si se va al pleno de la Suprema Corte, no lo discutirían 5 ministros, sino lo discutirían los 11. Y en este caso se pueden hacer negociaciones para que el pago sea en partes o incluso darle más apertura a la empresa española para que se adentre, y esto sería también un duro golpe para Carlos Slim y Ricardo Salinas. Entonces puede ser lo mejor para que AMLO demuestre que no está sometido ni por Slim ni por Salinas. Los últimos reportes de la corte que llegan hasta Roma Norte dicen que hay 3 ministros inclinados a fallar a favor de la Telefónica. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que es el presidente de la sala y que fue puesto hace poco como presidente, Norma Lucía Piña y Jorge Pardo Rebolledo. Jorge Pardo Rebolledo, este último, también se vio inmiscuido en el escándalo donde aseguran que familiares de los ministros están trabajando en la Suprema Corte y en la misma área. La hija de Pardo Rebolledo, cuando todavía estudiaba la carrera, que para conseguir trabajo ya inclusive como licenciado es difícil, con tu título y tu cédula, a esta chamaca no. Esta chamaca, por ser hija de su papá, en la carrera la contratan y en 4 años prácticamente ya es juez. Si estos imponen su postura, el tema se habrá agotado en sala y será un caro revés para los números de Morena. En sí, no de Morena, sino del gobierno. Por fuera quedan Arturo Saldívar y José Ramón Cosío, que serían los otros 2 integrantes de esta sala. Los votos de Gutiérrez Mena y Pardo serían inamovibles. Pardo prácticamente también tenía un interés de que a la salida de Luis María Aguilar, él fuera el nuevo presidente de la Corte, de la Suprema Corte, y ganara mucho más, pero esto no sucede con las ideas del gobierno de Morena, que a fin de cuentas sería en su mayoría el Senado quien determine quién sería el nuevo presidente de la Suprema Corte. Esto pues obviamente haría que Pardo tome en consideración esta situación y votara en contra del gobierno de Andrés Manuel. Queda el enigma de Piña, que sabemos que ese puede ser que sí, puede ser que no. Fue nombrada en la corte por un acuerdo entre Peña y Felipe Calderón y siempre ha hecho referencia a este círculo de poder, la ministra Piña. Así que es así el por qué estos desgraciados de la Suprema Corte pues le quieren dar al traste a México. Y eso sí está mal, eso está muy mal, porque no es algo justo, no es algo que se venga pues porque haya algo hecho Andrés Manuel. Es una muy mala administración de Peña Nieto, lo que ocasiona que Movistar pues esté en todo su derecho de reclamar, y esto pasa por proteger a empresarios como Carlos Slim, que pues ha aportado a México algunas cosas, pero nos ha quitado más. Y esto es parte de la política neoliberal de Salinas, de Peña Nieto, de Fox, de Zedillo, de Calderón. 10,000 millones de pesos. Yo creo que López Obrador está preocupado, porque hoy el futuro de México no está en manos del presidente, sino está en manos de una camarilla, de una mafia que está investida de toga en la Suprema Corte. La verdad es que esperemos que el fallo no sea
a favor en este momento y se vaya al pleno. A ver qué pasa, a ver si se puede negociar. Pero de que se viene un duro golpe, se viene. Yo soy el 2.0. Comenta, comparte y dale like a este video para que más gente se entere del siguiente. Va que